Bueno, cuando la mano de Dios está sobre nuestras vidas, un padre de familia y su hijo estuvieron a punto de ser arrollados por una rastra y morir al instante. Pero ahí hubo un milagro divino. Esto pasó en Santa Cruz de Yojoa. Cuéntenos, Orly Martínez, en la patrulla TN5 esta mañana. Buenos días. Bien, buenos días, el licenciado Ramón Matute y a todos los televidentes de TN5 Matutino. En efecto, este hecho ocurrió en Santa Cruz de Yojoa, una carretera bastante peligrosa y donde afortunadamente se salvó este padre y su hijo de morir en la calle, una calle de la muerte, prácticamente así se le denomina a la carretera en este trayecto de Santa Cruz de Yojoa. Afortunadamente se salvaron y están para contar la historia, pero quien no va a contar la historia es lamentablemente una señora de 62 años de edad, licenciado, que lamentablemente fue arrollada por un motociclista y en las últimas horas se ha confirmado su muerte en el hospital de área de San Pedro Sula, es decir, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. 62 años tiene esta mujer que murió, lamentablemente nos cuenta nuestro compañero Cristian Cerón. Buenos días. Consecuencia de las severas lesiones ocasionadas tras haber sido accidentalmente arrollada por un joven motociclista, la señora Zoila Esperanza Meléndez, de 62 años, falleció en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en horas de la noche. Afortunadamente, su nietecito que la acompañaba no corre peligro de muerte, pero sus familiares contemplan seriamente la idea de interponer una demanda contra el motociclista. Para parar o frenar a esta gente porque caminan como almas sin dueño, parece que no miran la gente y entonces ahí se va. Mientras que en el tramo carretero que dirige hacia la recta de Yojoa se registró un terrible accidente que estuvo cerca de cobrar la vida de un motociclista que iba acompañado de su pequeño hijo. Gracias a Dios, el conductor de la rastra participante logró ingeniarse la manera de no arrollarlos de lleno, pero lastimosamente chocó con el muro perimetral de la carretera CA5 y destruyó prácticamente el vehículo de carga pesada. En paralelo, otro hecho cobraba protagonismo. Precisamente en el municipio de El Progreso, tremendo susto se llevó el conductor de un vehículo tipo turismo color blanco al impactar con un poste. La información preliminar sugiere que el propietario de otro vehículo, por una maniobra imprudente, casi cobra su vida. Por su parte, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte salieron a perseguirlo dado que se había dado a la fuga. Para finalizar, en el puente del río Bermejo que conduce de San Pedro Sula hacia Ticamaya, elementos de la Policía Nacional recibieron el llamado de la población, dado que una fémina en una situación algo extraña andaba deambulando en plena carretera representando un peligro para los conductores. En ese sentido lograron frenarla e ingresarla en una ambulancia para luego intentar ponerse en contacto con sus familiares. Hasta aquí el resumen noticioso de la patrulla TN5 en el Valle de Sula. Les informó Cristian Cerón. Bien, licenciado Ramón Matute, ya San Pedro Sula pues empieza a registrarse altas temperaturas, un vapor bastante fuerte. Aún así, los sanpedranos han hecho de las caminatas muy cotidianas acá en la capital industrial del país y desde tempranas horas vienen a ejercitarse aquí en las afueras del Estadio Olímpico Metropolitano. Con estas imágenes, retorno a estudios principales. Gracias, Orly. Importante la salud física, salud mental y salud espiritual. Tienen que ir de la mano siempre. Vamos con María Fernanda Rodríguez, patrulla TN5 Distrito Central. Buenos días. Ramón, mire, continúan los accidentes de tránsito porque a la morgue capitalina pues ingresaron al menos 12 cuerpos este lunes y la mayoría pues han sido muertes por accidentes en motociclistas. 12 cuerpos en el cual también murió pues un policía en La Paz donde tuvo un accidente también de moto. Esto y otros hechos también que se han registrado aquí en la capital se los presentamos a continuación en el resumen de la patrulla del Distrito Central.
La ola de asaltos sigue generando preocupación en la capital. En esta ocasión, una joven fue víctima de la delincuencia en la colonia El Prado, cuando dos sujetos la interceptaron tras descender de un vehículo tipo turismo color rojo y sin placas. De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, los individuos se acercan a la joven y bajo amenazas la despojan de su cartera y de su chaqueta. Por fortuna, no le robaron su teléfono celular. El hecho ha generado alarma entre los vecinos del sector, quienes piden mayor presencia policial ante el incremento de robos en la zona. Las autoridades ya estarían analizando las grabaciones para identificar a los responsables. Un informe preliminar del Centro de Medicina Forense revela que las últimas 24 horas estuvo marcado por una serie de hechos violentos y accidentes en distintas regiones de Honduras, dejando varias personas fallecidas y casos bajo investigación. Hasta la morgue capitalina ingresó el cuerpo de un hombre identificado como José Ramón Martínez, de aproximadamente 40 años, quien fue asesinado a balazos mientras realizaba labores en una llantera ubicado en la comunidad El Paso Real, en el sector de La Venta, al sur de Honduras. Según la información preliminar, la víctima se encontraba trabajando en el lugar cuando fue atacado por desconocidos armados, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones. Asimismo, en las últimas horas ingresó el cuerpo sin vida de Freddy Euseda Maldonado, originario de San Antonio del Norte, quien falleció a causa del impacto en un accidente de tránsito. Además de Eber Ricardo Morán y Leslie Videa Duarte, quienes fueron identificados como las dos personas que perdieron la vida en un accidente de tránsito registrado en el municipio de Moroselí, en el departamento de El Paraíso. Por otra parte, se reportó una muerte por accidente de tránsito en el anillo periférico a la altura de Villas del Sol, correspondiente al nombre de Brian Alexis Torres, quien aún se encuentra en la morgue capitalina a la espera de la autopsia. Bueno, vamos a la ciudad de La Ceiba. Está preparado Nahum Monge para darnos el resumen de la patrulla TN5. Nahum, buenos días. Así es, gracias. Buenos días, Ramón Edgardo Matute, televidentes de TN5 Matutino. En el recorrido de la patrulla TN5, importantes capturas ejecutadas por parte de las autoridades policiales, tanto en el departamento de Colón, aquí en La Ceiba y en Roatán, Islas de la Bahía. Veamos. Iniciamos la patrulla TN5 en La Ceiba Atlántida. La Policía Nacional reportó capturas con órdenes judiciales pendientes. Las detenciones son a un sospechoso de tráfico de drogas. Además, la aprehensión de un menor infractor, esto en el departamento de Atlántida. Al primer detenido, al momento de su captura, se le decomisó varios envoltores conteniendo en su interior supuesta droga y supuestas bolsas conteniendo en su interior hierba seca, marihuana. Además, después de la aprehensión al menor infractor, fueron puestos ante la orden del Ministerio Público para su proceso judicial. Autoridades policiales arrestaron a una mujer con presunta cocaína y dinero en efectivo, esto en el departamento de Colón. La acción es resultado de un allanamiento en el sector de Bonito Oriental. La capturada es una mujer de 50 años de edad, originaria de la ciudad de Tocoa y residente en la aldea Briz, a quien se le decomisó un envoltorio de nylon conteniendo una onza de polvo blanco presunta cocaína. Además, 3.395 lempiras en efectivo, supuestamente, según investigadores, producto de la supuesta venta. Por parte de la UDEP número 11 en Islas de la Bahía, autoridades policiales capturaron a dos presuntos distribuidores de droga, uno de ellos vinculado a una estructura criminal. Y es que, según investigación, uno de los detenidos sería miembro activo de la estructura criminal denominada Mara Salvatrucha MS-13. La operación se ejecutó en el barrio Ticket, sector de Coxing Hall, municipio de Roatán, donde la Dirección Policial Antimaras y Pandillas y Crimen Organizado detuvieron a un ciudadano de 43 años de edad. El segundo detenido es una persona del sexo masculino de 22 años de edad. Durante la inspección se les decomisaron 55 piedras blancas, 22 tabletas de supuesta droga tipo crack, así como 300 lempiras en diferentes denominaciones. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Bien, lo más importante en el recorrido de la patrulla TN5 a esta hora de la mañana, con una temperatura muy cálida, por lo cual se le recomienda a la población tomar las medidas correspondientes durante todo este día por la ola de calor que estaría dejando consecuencias en todo el país y no es la excepción aquí en La Ceiba.
Bueno, se reporta accidente vial. ¿En qué sector de la capital de la República? Tony Munguía, vamos con usted. Buenos días, muy buenos días, Ramón. A esta hora del día, cuando son las 5:57 minutos, mucha atención a esta información. Hay un accidente específicamente en la Cuarta Avenida de Comayagüela, 12 calle Cuarta Avenida, aquí en este sector de Comayagüela. El vehículo tipo turismo se le vino a cruzar a este carro tipo pick-up que era conducido por una persona que iba hacia la salida al sur del país. Y vea usted cómo ha quedado, cómo ha impactado. No sé si quieren hablar ustedes. ¿Qué fue lo que pasó, mi estimado? No, ahí que el varón se cruzó ahí. Chocaron los dos carritos, pero es material, luego se repone. Pues. Lo importante es la vida de las personas. Pues. Solo es el golpe, nomás es de arreglo. ¿No hubo personas heridas? No, nada, negativos y todo bien, gracias a Dios. ¿Para dónde se conducía, mi estimado? No, para acá del sur, vamos a trabajar ahí a vender platanitos. ¿Son emprendedores ustedes? Ahí andamos emprendiendo, echándole ganas. Lo importante es que solo no hay personas heridas. No hay personas heridas, solo es material, eso se recupera rápido. ¿Cuántos iban a bordo del carro? 2, 3 vamos en el carro. Sí. Y hay hasta menores de edad, ¿no? Sí, hay menor de edad, 12 años. Sí. Bueno, a esta hora del día repetimos, este vehículo color negro se le cruzó al carro color rojo y vea usted cómo ha quedado esta situación en la 12 calle Cuarta Avenida en Comayagüela, toda la parte frontal de este carro tipo pick-up, tipo paila, conocido como paila. Mire usted cómo ha quedado. Llevaba estas verduras, estos bananos a vender al sector del municipio de Reitoca, salida al sur de nuestro país. Con estas imágenes. Urbano, en diferentes puntos de la capital. ¿Con qué propósito? Tony Munguía, vamos con usted. Noticia de impacto. Muy buenos días, Ramón, así es. Bueno, tras las denuncias que existen aquí, principalmente en el sector de Comayagüela, nos ubicamos aquí en el sector de La Laguna. Por eso los agentes de la policía de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales han salido a las calles a intervenir estas unidades de transporte debido a esta situación en el rubro de la inseguridad, en la inseguridad que hay en el rubro del transporte, tanto taxis como también buses, microbuses, y que a esta hora del día normalmente los buses que se dirigen, por ejemplo, hacia la Universidad Nacional, que vienen desde la Cerro Grande, que van desde La Laguna y se van hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues hay constante monitoreo y hay bastante inseguridad según la ciudadanía. En estos momentos, repetimos, agentes de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales se aprestan a dar resguardo a las diferentes unidades de transporte y también a las diferentes avenidas aquí en el sector de Comayagüela por tantas denuncias que hay debido a la inseguridad que se está en estos momentos. Vamos a hablar con uno de los comisionados, el jefe de la preventiva. Buenos días, y nos explica sobre estos operativos y más que todo nos enfocamos también en el sector del transporte porque hay bastante denuncia. Buenos días, comisionado. Sí, muy buenos días. Nos aprestamos a iniciar una operación policial de prevención y de disuasión y prevención en lo que es las áreas del transporte urbano, lo que son el Carrizal, Mercado, Carrizal, salida hacia Olancho, y una saturación en todo lo que son las colonias aledañas al sector, tratando de erradicar todas aquellas personas que se dedican a los hechos, a la comisión de delitos, y a tratar de darle respuesta a aquellas personas que denuncian cada día el 9111. Bien, muchísimas gracias. Parte de la estrategia que tiene la Policía Nacional en estos momentos. Con ustedes, buenos días. San Pedro Sula, Orly Martínez, vamos con usted a esta hora de la mañana. Noticia de impacto. Bien, buenos días, licenciado Ramón Matute. También acá en San Pedro Sula, los agentes de la División de Servicio de Transporte Urbano desarrollan operativos en puntos estratégicos donde pasan
la mayoría de las rutas que circulan aquí en la zona urbana, pues están haciendo minuciosas inspecciones a los buses y también a los pasajeros que van dentro para evitar que dentro de ellos se cuelen ladrones, porque en los últimos días se han dado bastantes asaltos y es por ello que estos operativos se están arreciando en esta zona, específicamente en Barandillas, es donde ahora mismo nos ubicamos y usted puede observar las cédulas les están quitando para revisar que no tengan antecedentes penales, y esa es parte de las acciones que están tomando los agentes de la División de Seguridad de Transporte Urbano. No solo están ubicados acá, sino que en varios trayectos aquí en San Pedro Sula, con ese objetivo de frenar el alto índice delictivo que se ha desatado en los últimos días o en los últimos años y que la población misma ha exigido de que haya presencia policial en estos corredores. Voy a dialogar con un ciudadano acá. ¿Qué le parece, caballero, este tipo de operativos que se realizan? No, para mí está bien porque se siente más seguro el pasajero en los buses, porque ya no aguanta la delincuencia. Es todo. Es necesario incluso que anden algunos oficiales adentro, ¿eso es lo que ha solicitado la población? Bueno, para mí está bien porque por eso el pueblo, la ciudadanía paga sus impuestos, pues, y a cambio de eso, pues, lograr los beneficios que uno da para que la policía también colabore con la ciudadanía, pues, en cuanto a eso, la seguridad, pues. ¿Cómo ve el combate a la delincuencia? No, está difícil ahorita, está difícil, está bien difícil. Bien, muchísimas gracias. Uno de los ciudadanos, esta es una de las rutas donde más transitadas, una de las calles más transitadas, específicamente esta es la segunda calle, tercera avenida del barrio Barandilla, donde minuciosamente los agentes de la Policía Nacional de la División del Servicio de Transporte Urbano están inspeccionando a cada uno de los pasajeros, sospechosos por supuesto, y les están pidiendo su identificación para verificar que no tenga ningún antecedente delictivo y por supuesto que toda la gente camine con seguridad en el transporte urbano. Es lo que le puedo informar a esta hora, licenciado Ramón Matute. Fuertes operativos en San Pedro Sula en el servicio urbano de la ciudad. Noticia de impacto. La noticia positiva es presentada por Banco Cuscatlán. Atrévete a vivir la diferencia. Así es, y nuestra noticia positiva desde la zona atlántica del país es la celebración de más de 20 años de la inversión canadiense en los diferentes sectores de esta zona, con el objetivo de generar empleo y también impulsar la economía de nuestro país con esta inversión canadiense que deja resultados positivos en nuestra región del Atlántico. Veamos a continuación las reacciones. Durante 20 años para la comunidad y hemos visto el desarrollo. Cuando yo llegué aquí a Balfate era una pobreza, la gente ganaba 60 lempiras al día, ahora la gente gana 400 lempiras al día y un poco más. Estamos agradecidos con Dios y agradecidos con los inversionistas canadienses que han confiado en nosotros. Bueno, hay una inversión millonaria tanto en infraestructura como en lo que todos queremos, que es que haya empleo para las personas, y hoy aquí tenemos un proyecto que ha generado mucha inversión, mucho empleo desde su inicio de arranque, lo que es construcción, mantenimiento, remodelación. Este complejo habitacional Paraíso Escondido ha generado mucho empleo a familias que se han beneficiado de la zona y continúan impulsando el desarrollo para crecer específicamente en los lugares de la región donde se han estacionado los inversionistas canadienses que apuestan aún por nuestro país. Regresamos con ustedes a Tegucigalpa. Hola, ¿qué tal? La alta contaminación pues está generada en todo el territorio nacional, está galopando. Y mire este mapa de la NASA, la cantidad de focos de calor. Esto nos indica que hay cantidad de quemas
que están preparando la tierra, los agricultores siguen en esas prácticas lastimosamente, y también pues tenemos el monóxido de carbono por el parque vehicular. Aunque el combustible esté muy caro, no importa, la gente sigue quemando, y las micropartículas 2.5, que no las vemos, pero que son peligrosísimas para nuestro cuerpo y las estamos ingiriendo. Aquí tenemos el monóxido de carbono, mire, disparado a 787 microgramos por metro cúbico. Es impactante. Mientras las temperaturas para esta jornada de martes se van a 42. Nuevamente la anomalía se apodera de la zona sur del país, siempre también con temperaturas altas en el resto del territorio, como sobre Santa Bárbara, 37 grados Celsius, 35 en el Valle de Sula, entre 33 y 35 aquí en zonas del centro, 34 en puntos de Olancho en la región oriental, y en otros departamentos o en otros municipios de la zona sur llegamos a los 40. Pero, repito, en tierras bajas, ahí cerca de San Lorenzo, a 42. 14 el índice ultravioleta para esta jornada en zonas del centro, occidente y sur, mientras toda esta mancha en color café nos indica que la condición es seca, ninguna posibilidad de lluvia en el territorio hondureño, y aquí lo vemos en el mapa de precipitaciones, despejadito el territorio nacional para estas próximas 24 horas, con una altura máxima del oleaje de 2 metros en el litoral caribe, y esperamos lo mismo a la salida del Golfo de Fonseca. Y pues hay que tomar las precauciones, hay que tomar mucha agua, hidratarse es importante en este momento y no exponer a los niños y a los adultos mayores porque pueden pues tener un golpe de calor con estas altas temperaturas. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Por Cooperativa Chorotega y su promoción, Premios y Fútbol, tu promo con pasión. Cooperativa Chorotega, innovación solidaria que transforma. Se cerró la fecha 21 del torneo clausura de nuestra Liga 5 Estrellas en el Estadio Roberto Suazo, Córdoba de La Paz. Génesis recibió a Victoria. El encuentro inició a las 3:30 de la tarde y fue arbitrado por Raúl Castro. Los caninos se llevaron el triunfo por 2-0. Los goles llegaron en la segunda parte. El primero fue anotado por Gabriel Araujo al 61. El segundo lo convirtió Juan Riascos al 71. Con este resultado, Génesis escaló a la sexta posición con 22 puntos. La Jaiba sigue último en la tabla de clausura y en la tabla general. En la acumulada está un punto por debajo de Choloma. Fallamos en las dos áreas donde normalmente se definen los partidos. Tuvimos nuestras chances, uno o dos mano a mano con la ERA que no lo pudimos concretar. Y eso para nosotros también es difícil después de asimilar. La Liga Nacional confirmó el día en que se jugarán los partidos de la fecha 22, la última de las vueltas regulares. Los encuentros se disputarán este jueves 30 de abril y todos comenzarán a las 7 de la noche. Los partidos que se jugarán son Olimpia Platense, UPN-FM Motagua, Victoria Real España, Maratón Choloma y Olancho Génesis. Disfruta el desenlace con Deportes TVC. De la mañana con 38 minutos. Ayer por fin la empresa privada, trabajadores y gobierno lograron acuerdos para aplicar el nuevo salario mínimo en el país, que va a andar ahí entre el 6 y el 7.5% con un pago retroactivo. ¿Cómo quedó esta negociación del salario mínimo para el 2026? Empresas de 1 a 10 trabajadores tendrán que pagar un incremento del 6%, de 11 a 50 trabajadores el 6%, de 51 a 150 trabajadores el 7% y de 151 trabajadores en adelante se aplicará un ajuste del 7%. Esto para el 2026. Ahora, para el 2027, las empresas de 1 a 10 trabajadores pagarán también un ajuste salarial del 6%, de 11 a 50 trabajadores 6%, de 51 a 150 trabajadores 7% y de 151 trabajadores en adelante 7.5%. Ahora, la retroactividad en el pago de este ajuste salarial. Que lo explique mejor su invitado, María Fernanda Rodríguez. Vamos con usted. Buenos días, Ramón, y a todos los televidentes. Y esta buena noticia pues la comparte también don José Luis Baquedano. ¿A partir de cuándo ya se puede hacer este reajuste al pago al salario mínimo de los trabajadores? Buenos días. Muy buenos días y gracias por darme la oportunidad de dirigirme al pueblo hondureño y a los trabajadores. Un saludo, Matute, ahí en el estudio. Ya llegamos a ese acuerdo que era importante, ¿verdad? Un proceso desgastante, casi 3 meses en este proceso que debió haberse llevado a cabo el año pasado, pero el gobierno anterior no tuvo esa
esa decisión política de haber convocado a las partes. Pero bueno, ya se llegó a un acuerdo y se llegó antes de llegar al 1 de mayo, que eso es importante. Ya los trabajadores tienen certeza de cuánto van a recibir este año, 2026 y 2027. Los rangos andan entre 6 y 7%. La propuesta de los trabajadores andaba entre 6 y 8%, entonces nos acercamos bastante y en ese sentido pues ya está aprobado para el 2026, 2027 con la retroactividad que tiene que ser a partir del 1 de enero, que es lo que establece la ley, a excepción de las pequeñas y las medianas empresas que se les va a dar hasta el mes de julio para que puedan hacerle efectivo a sus trabajadores el reajuste que corresponde. Aquí hay una variedad de salarios mínimos. Ahí depende el salario depende de la cantidad que gane el trabajador, la actividad económica y el número de trabajadores que haya en la empresa. Y ya dependiendo de eso, ahí salen los porcentajes y las cantidades que realmente debe y tiene que recibir un trabajador en un momento determinado, dependiendo de la actividad que tenga en su empresa. Para los que reciben el pago este 30, ya pueden recibir este reajuste. Los que no son pequeñas y medianas empresas ya tiene que ser aplicado a partir del 1 de enero. Ya las empresas tienen que empezar a pagar normalmente, el que van a pagar a partir de julio es el retroactivo para las micro y las medianas empresas, pero el trabajador sí ya tiene que empezar a recibir ese reajuste de salarios, que recalco no fue fácil. Se empezó por parte de los empresarios ofreciendo 2%, que era muy bajo, ni siquiera el índice de precios al consumidor. El IPC del año pasado fue de 4.98. y se llegó hasta un 7%, quiere decir que se superó en 2 y un poquito más en cuanto a porcentajes. Y eso beneficia a los trabajadores. Desgraciadamente en el país estamos viviendo una inflación galopante por el alto costo de la canasta básica, el tema de los combustibles que tiene un efecto dominó, un efecto bola de nieve que va afectando a los trabajadores, y el trabajador no solo vive de alimentos, también tiene que hacerle frente al alquiler, la vivienda, la salud, la educación, que son factores fundamentales para que un trabajador y una familia tenga dignidad, tenga calidad de vida. Se habla de multas para las empresas que no lo hagan efectivo. Ya lo establece la ley de inspección laboral. Es una nueva ley, no es lo que las multas que te especificaba el Código de Trabajo entre 200 y 500 lempiras. Aquel empresario que incumpla, el Ministerio de Trabajo puede aplicarle hasta una multa de 200.000 lempiras, dependiendo de la gravedad de la falta. Así es que esperaríamos que los empresarios sean responsables en ese sentido, que no solo sea una negociación y que al final de cuentas no cumplan. Porque hay que decirlo, hay muchos empresarios que no cumplen con la ley, que no pagan el salario mínimo a sus trabajadores, y el trabajador no va a la Secretaría de Trabajo porque tiene miedo que lo despidan, pero es un derecho del trabajador exigir que le cumplan en un 100% el pago del salario mínimo, cual tal está establecido en la negociación que se dio este año. Estamos hablando de un reajuste de 543 para las empresas que mantienen ¿cuántos empleados? Para aquellas que andan entre un rango, para el 2026, que andan en un rango entre de 5 a 150, de 1 a 50, los porcentajes, las cantidades andarían en 543. Ya los que andan arriba de 51 a 150, las cantidades andarían en 1.251, ¿verdad? Que esto pues ya es un aliciente para los trabajadores. Para el 2027 también hay otro aumento. Para el 2027 el mínimo será de 575 y el máximo será de 1.447 de recalco, dependiendo de la actividad económica y el salario que gane el trabajador. De acuerdo al salario que tiene, se le aplica el porcentaje y ahí le sale la cantidad que va a recibir el trabajador este año. Bueno, muchísimas gracias a don José Luis Baquedano. Es así que a partir ya de la fecha, pues ya ha de ser aplicado este reajuste al salario mínimo, y como acaba de decir la pequeña y mediana empresa, ellos tienen el plazo hasta el 31 de julio para poderlo hacer efectivo. Si no tiene alguna consulta, retorno con usted, Matute. Buenos días. Bueno, vamos a repetir nuevamente este incremento salarial, porque también quiero platicar con don Daniel Fortín, quien es presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, sobre este nuevo incremento salarial. A propósito, don Daniel, ¿cómo lo recibe la empresa privada, este nuevo ajuste salarial en el país? Les saludamos esta mañana aquí en TN5 Matutino. Buenos días. Bueno, la verdad es que fue una negociación muy larga, a mi juicio. Debería de ser hecha más rápido. Debería de dar el cambio de salario mínimo, debería iniciar en enero. Debería de ser por una fórmula, no debería haber esa negociación que no tiene realmente un sentido real. La fórmula creo yo que es lo más correcto. El tema es, lo más importante de esto es que nosotros deberíamos de buscar también un método.
para el cual no tener esas escalas tan complicadas. Porque el aumento más alto obviamente es en las empresas que más empleo generan. Sí. Y debería haber un incentivo realmente para las empresas que más empleo generan. O sea, les sale mucho más caro todo y está bien. O sea, no es que estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es de que debería de ser más parejo, porque no es justo que alguien que trabaja en una empresa pequeña gane menos de la gente que trabaja en una empresa grande. Pero arreglar esto, por la forma como se vino haciendo en el pasado, realmente es muy difícil. Y yo, sinceramente, trataría de ver cómo podemos emparejar el asunto. Obviamente que si se hace por tiempo, pues va a tomar muchísimos años poder hacer eso, dejaría escalas sin poderles aumentar. O sea, no es fácil lo que yo estoy diciendo que se haga. Sí. Pero esto tiene una distorsión en el salario mínimo que afecta a las grandes empresas y afecta a la gente que trabaja en las medianas empresas. Ahora, don Daniel, ¿qué tipo de fórmula cree usted sería lo mejor para que a través del Consejo Económico Social y el gobierno mismo de la República con el sector obrero pueda aplicarse y evitar esto engorroso? Porque esto ha sido engorroso realmente. Mire, creo que desde el año pasado se están reuniendo por este tema del salario mínimo. Mire, no, la negociación no empezó el año pasado porque el gobierno se tardó en convocar, y es el gobierno el que convoca. Por eso digo yo que uno debe de venir y mire, ya hay una fórmula que es más o menos como se establece el salario mínimo, que es el índice inflacionario, los datos que da el Banco Central. Entonces, en este caso era 4.90, 5%, que ya se sabía que tenía que andar alrededor de 5%, y obviamente también están pues las otras circunstancias que se pueden negociar. En este caso, obviamente el aumento anduvo relativamente cerca del 5%, fue hecho por 2 años, tiene sus salvaguardas, como siempre lo ha tenido, pero una fórmula debería de ser obviamente la inflación más un porcentaje calculado de alguna forma, y obviamente y así hacerlo, pero hacerlo efectivo a partir del 1 de enero, porque ahorita usted ya lleva 4 meses sí, en que no dio el aumento, lo tiene que hacer retroactivo, y aparentemente tengo entendido que tiene hasta finales de julio para poderlo pagar. Entonces sí, tiene 3 meses para que usted cubra esos 3 meses o 4 meses en los cuales usted necesita ajustar de enero a abril ahora el salario mínimo entre mayo, junio y julio, lo que es retroactivo. Y eso es complicado para la pequeña, la micro y la mediana empresa. Siempre es complicado. Entonces, una fórmula sería lo ideal, y obviamente debería hacerse en el marco de buscar el mejor desarrollo para nuestro querido país. Bueno, gracias, don Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Muy amable por atendernos. Bueno, así están las cosas. Dice don Daniel Fortín que lo correcto es buscar otro mecanismo más expedito. Que partan del índice de inflación o del índice de precio al consumidor. Y que de ahí, de ese índice, negociar un porcentaje más. Interpreto que la empresa privada quería hasta un 5%. Pero bueno, la negociación alcanzó 6%. Y hasta un máximo de 7.5% para el 2027. Esto de la retroactividad es lo que resiente la empresa privada, porque claro, te tiene que preparar para pagar desde enero. Ya estamos en el mes de abril. Tendrá que hacer ajustes enero, febrero, marzo y abril. Y posteriormente prepararse mayo, junio y julio. Porque hasta el 31 de julio, es lo que dicen los empresarios y también trabajadores, es el tiempo límite para que la gran empresa pueda hacer este pago de ajuste salarial logrado en esta negociación tripartita en las últimas horas. La noticia económica es presentada por Banco Azteca. Descarga la app Banco Azteca. Haz tu primera transacción y participa por un iPhone 17. Toma el control hoy.
El café se mantiene como el principal producto de exportación del país en lo que va el año, según datos revelados por el Banco Central de Honduras. A febrero del año 2026, las ventas alcanzaron los 775.2 millones de dólares, lo que representa un fuerte crecimiento interanual del 52.3%. Europa continúa siendo el principal destino, destacando mercados como Alemania, Bélgica, Italia y Países Bajos. En cuanto al comercio exterior, el déficit de bienes se ubicó en 838.2 millones de dólares a febrero, mostrando una reducción de 93.6 millones de dólares en comparación con el mismo periodo del año 2025. Esta mejora se debe a que las exportaciones han crecido en un ritmo mayor que las importaciones. Por su parte, el Banco Central continuará implementando medidas para simplificar los procesos y facilitar el acceso a divisas. Nota de cierre esta mañana con María Fernanda Rodríguez. Habla la abogada Fátima Mena, aspirante a uno de los cargos de los entes electorales que están vacantes en estos momentos en el país. Hasta aquí el matutino. Que pase un feliz y bendecido día. Muy buenos días, Ramón. En efecto, ya nos acompaña la exdiputada y también abogada Fátima Mena, quien es una de las postulantes para este cargo del Consejo Nacional Electoral. Abogada, su nombre se ha venido sonando desde que salió ya de exdiputada y ese nombre suyo pues renombra. Muchos son los que quieren que usted esté ahí. Buenos días. Muy buen día, saludos a Ramón en estudio. Bueno, primero que todo decir, ¿verdad?, que esta decisión la tomé básicamente hasta esta semana. Agradezco pues las personas que cuando se hablaba de posibles vacantes, pues pudiera ser uno de los perfiles a ocupar. Sin embargo, no podemos tomar una decisión hasta que no estén pues las reglas claras. Y es por eso que hasta la semana pasada, a finales, decidí iniciar con un proceso de recopilar toda la información, la documentación, verificación de los requisitos y efectivamente aplico. Mi principal motivación para poder aplicar a este cargo es mi compromiso que tengo por Honduras y por la democracia. Creo que aquí hay una oportunidad que Honduras tiene para poder hacer las enmiendas al sistema electoral, especialmente después de todas las lecciones aprendidas en el 2025. Trabajar de la mano con el Congreso Nacional en las nuevas reformas, eso es lo que Honduras necesita. Como diputada fui proyectista de varias leyes orientadas a poder implementar recomendaciones, algunas no pasaron, algunas sí, como por ejemplo la ley del Tribunal de Justicia Electoral, fue quien defendió y promovió esta ley. También he trabajado con las reformas a la ley de política limpia, creo en la unidad de financiamiento, peleaba para que los presupuestos llegaran a tiempo al Congreso Nacional. Así que esta experiencia, además de haber sido o ser usuaria de la autoridad electoral durante más de 15 años, son 4 procesos en los que he participado de forma activa, pues yo creo que me permite tener tanto un entendimiento a lo interno de cómo debería de realmente realizarse u operar esta institución. Hoy hay una oportunidad de reconstrucción y pues espero pues que con esta experiencia sea un aporte para la democracia hondureña. ¿Está representando algún partido político individual? No, yo creo que todo el mundo me conoce, que es lo bueno, ¿verdad? Yo aquí soy una candidata transparente, todo el mundo sabe pues que yo he sido del Partido Salvador de Honduras. Mi postulación anterior fue como candidata independiente a la alcaldía de San Pedro Sula. Antes de eso fue mi primera participación como diputada, fue como miembro del Partido Anticorrupción, he sido activista de sociedad civil, o sea, la gente me conoce. Yo hoy estoy acá porque quiero presentarme como una candidata, más que todo desde una perspectiva ciudadana, una persona que pues ha demostrado su lucha por la democracia y que además he demostrado la capacidad de diálogo. Yo creo que los procesos de lucha por la democracia ha acreditado pues mi capacidad de dialogar con los diferentes sectores. Bueno, muchísimas gracias a la exdiputada y también abogada Fátima Mena. Retorno con usted, buenos días.